el día de hoy vamos a comenzar a indagar un poquito más acerca de la obra del Espíritu Santo. La semana pasada empezamos a estudiar acerca de la identidad del Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo, y hablamos de 3 razones bíblicas para creer que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo tiene características personales, es mencionado como una persona, no como una fuerza, y realiza acciones personales. Dijimos la semana pasada que el Espíritu Santo es Dios. ¿Cómo sabemos que es Dios? Bueno, por su nombre, lo vemos en las Escrituras, y por sus atributos. Atributos de omnisciencia, omnipotencia, eternidad, bondad, amor, verdad, ser infinito. Estos atributos son atributos de Dios, que también son atributos del Espíritu Santo. Dijimos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. La Trinidad como tal no es una palabra que está en las Escrituras, sino que las Escrituras describen que Dios es uno en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y eso es lo que describe la Trinidad. Lo vemos en las acciones que hace el Espíritu Santo, acciones de Dios. Lo vemos en su obra, en la creación, en la inspiración de la misma palabra que ustedes tienen ahí, en la obra de salvación. Lo vemos en la forma en que ejerce autoridad y la manera en que es honrado como Dios. Ok, ese fue el resumen de la semana pasada. El día de hoy comenzaremos, como le dije, con lo que es la obra del Espíritu Santo. Lo primero que está ahí, aparece ahí en la parte de arriba, es la descripción que aparece en nuestra confesión Fe y Bautista 2000 acerca del Espíritu Santo, y gran parte de lo que aparece ahí describe lo que es la obra. No lo voy a leer por cuestión de tiempo, pero sí vamos a enfocarnos en la obra del Espíritu Santo. All right. Comenzamos, y quiero comenzar con una cita del teólogo Anthony Hoekema. Él dijo lo siguiente acerca del Espíritu Santo. Y escuche bien: el Espíritu Santo completa el plan del Padre mediante la aplicación de la palabra y los beneficios del Hijo, actuando sobre y en la creación. El Espíritu Santo completa el plan del Padre mediante la aplicación de la palabra y los beneficios del Hijo, actuando sobre y en la creación. De primera instancia, esta pequeña definición, si puede llamarse de esa forma, es una muy efectiva, porque nos presenta la obra del Espíritu Santo completamente ligada a la obra del Padre y a la obra del Hijo. Entonces, hermanos, no se puede divorciar la obra del Espíritu Santo de la obra del Padre y de la obra del Hijo. Con demasiada frecuencia, la obra del Espíritu está divorciada de la obra del Padre y del Hijo en las enseñanzas que se dan del Espíritu Santo. Pero bíblicamente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no están haciendo algo diferente. Por el contrario, están llevando a cabo el único plan de Dios. Vamos a enfocar un poquito más. La obra del Espíritu Santo es, número 1, trinitaria. Trinitaria. ¿A qué se refiere? Pues a lo que le acabo de explicar, de que no puede ser divorciada de la obra del Padre ni la obra del Hijo. No es que el Espíritu Santo quiere hacer una cosa y el Hijo quiere hacer otra y el Padre quiere hacer otra, o el Espíritu está obrando, pero eso es solamente el Espíritu, no está el Padre o no está el Hijo. Hay una unidad, hay una obra que es trinitaria. Vemos esto en Juan 15:26. Donde Jesús dice a sus discípulos: pero cuando venga el Consolador, el Espíritu, a quien yo, Jesús, os enviaré del Padre, ahí habló el Espíritu, Jesús y el Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ahí usted ve la obra del Espíritu Santo, que es la misma obra del Padre, la misma obra del Hijo. Déjeme aclarar eso.
La obra del Espíritu Santo lleva a cabo el plan del Padre y el plan que el Hijo está llevando a cabo. So, en términos generales, el Padre escribe, el Hijo cumple y el Espíritu Santo aplica. Son tres personas, pero un Dios, y sus actividades representan un trabajo unificado. ¿Ok? La obra del Espíritu Santo es trinitaria y también es cristocéntrica. Les digo estas cosas porque es importante que nosotros identifiquemos, cuando escuchemos una enseñanza del Espíritu Santo, que identifiquemos estas cosas. Ok, lo que me están enseñando del Espíritu Santo es eso trinitario, y número 2, es eso cristocéntrico. Déjame hablar un poquito más acerca de esto. Cuando hablo de que la obra del Espíritu Santo es cristocéntrica, estoy hablando de que se centra en la persona de Cristo. El rol principal del Espíritu Santo en nuestra salvación es hacernos uno con Cristo. Él nos une a Cristo y todas las bendiciones que vienen con esa unión, lo que es la regeneración, la conversión, la adopción, glorificación luego. Por esta razón el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de Cristo y el Espíritu del Hijo de Dios. Tener el Espíritu es tener a Cristo. Está completamente ligado. Hermanos, cualquier comprensión del Espíritu que no sea trinitaria, ni cristológica o cristocéntrica, de esta manera, lejos de exaltar al Espíritu, lo deshonra. Simplemente no es cristiana. Es por eso que comenzamos a definir la obra del Espíritu de esta forma. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros venimos de contextos, no digo todos, pero la gran mayoría de nosotros, incluyéndome, venimos de contextos donde se le atribuye cosas al Espíritu Santo que realmente no es la obra del Espíritu Santo. Muchas veces la obra del Espíritu Santo es asociada a emocionalismos, es asociada a diferentes manifestaciones, es asociada con cosas que realmente están desconectadas del plan del Padre y del Hijo, y están también desconectadas de apuntar a Cristo mismo. Hay veces donde se está hablando del Espíritu Santo y yo fui partícipe de eventos donde pasaban este tipo de cosas, y también he escuchado personas decir, sí, ahí no está el Espíritu Santo. Para muchas personas nuestros servicios pudieran ser servicios que dicen, no, ahí no está el Espíritu Santo, yo quiero una iglesia donde se mueva el Espíritu Santo. De primera instancia, si el Espíritu Santo no se mueve en esta iglesia, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. ¿Okay? Porque lo primordial que el Espíritu Santo hizo fue unirnos a Cristo. ¿Okay? Nada de lo que nosotros podemos hacer lo hacemos si no es por la gracia de Dios en la obra redentora que opera en el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Okay? So, por eso es que es importante, nos ayuda a identificar la obra del Espíritu Santo, si es o no es. ¿Okay? Cristocéntrica y trinitaria. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok. All right. So, el bosquejo que les di no es exhaustivo, como usted puede darse cuenta. Simplemente es un bosquejo para que usted tome notas. So, si estoy diciendo algo que no está en su bosquejo, apúntelo. ¿Ok? All right, comenzamos desde el principio. Vamos a ver ahora, habiendo dicho lo que dijimos, vamos a hablar acerca de la obra del Espíritu Santo desde el principio, en el Antiguo Testamento. Obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y decimos que el Espíritu Santo es el agente de la creación que pone por obra el decreto del Padre. El agente de creación, de la creación que pone por obra el decreto del Padre. ¿Dónde ustedes creen que aparece por primera vez el Espíritu Santo? Desde el principio, Génesis 1:1. Desde el principio, Génesis 1, capítulo 1, los primeros 3 versos dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía
sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Observemos dos cosas primordiales en este texto. Primero, que quien se movía era el Espíritu de Dios. Segundo, que lo que está sucediendo ahí al final en el verso 3 es la palabra de Dios. Dios es el que habla. Sea la luz y se hace realidad por el poder de su Espíritu. Dios crea por su palabra a través del Espíritu Santo. El Espíritu produce la voluntad del Padre en la creación, trayendo orden del caos, creando de lo que no es, de lo que no era. Sinclair Ferguson lo describe de esta forma. Él dice, en otras palabras, la obra del Espíritu en la creación consiste en extender la presencia de Dios a la creación de tal manera que ordene y complete lo que se ha planificado en la mente de Dios. El Espíritu Santo es el agente de Dios en la creación para lograr lo que Él pensó. Y esta dinámica se va desarrollando a lo largo del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo aplica ese decreto de Dios. Vamos a traer varios ejemplos acerca de esto para que veamos cómo es que se va viendo la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Primero, pregunta, ¿contra quién se rebeló Israel y quién fue la presencia divina que luego guió a Israel fuera de Egipto? Y esto es en el Antiguo Testamento. Nosotros vemos en Éxodo capítulo 13 de manera específica, versos 21 y 22, que Dios estaba con el pueblo y por el día había una columna de nube, por la noche había una columna de fuego, ¿verdad? Eso es lo que está describiendo ahí Éxodo 13, 21 y 22, y está hablando de Dios específicamente. Luego el profeta Isaías, en Isaías 63, nos arroja luz de quién era en que Israel se estaba revelando, a quién se había revelado Israel y quién era que los guía después a salir de Egipto. Isaías 63, 10 al 14 dice, pero ellos se rebelaron y afligieron su Santo Espíritu, por lo cual él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Entonces su pueblo se acordó de los días antiguos de Moisés. ¿Dónde está el que los sacó del mar con los pastores de su rebaño? ¿Dónde está el que puso su Santo Espíritu en medio de ellos? El que hizo que su glorioso brazo fuera a la derecha de Moisés. El que dividió las aguas delante de ellos para hacerse un nombre eterno. El que los condujo por los abismos. Como un caballo en el desierto no tropezaron, como a ganado que desciende al valle. El Espíritu del Señor les dio descanso. Así guiaste a tu pueblo para hacerte un nombre glorioso. Ahí el profeta Isaías está describiendo quien guió al al pueblo de Israel fue el mismo Espíritu de Dios. Y cuando se rebelaron en contra de Dios, a quien afligieron fue al Espíritu Santo. Siguiente pregunta, para seguir viendo la obra del Espíritu Santo. ¿Quién dota a ciertos hombres con los talentos para la construcción del templo? Aquí vemos otra vez la obra del Espíritu Santo. Dice Moisés a los israelitas, miren, el Señor ha llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en labrado de piedras para engaste, y en el tallado de madera, y para trabajar en toda clase de obra ingeniosa. También le ha puesto en su corazón el don de enseñar tanto a él como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Ahí vemos de manera específica el Espíritu Santo obrando, capacitando a estas personas que Dios
escoge de manera específica para llevar a cabo lo que es la construcción y lo que es la parte del arte del tabernáculo. Siguiente pregunta. Continuemos viendo acerca de la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿Quién inspira a los profetas del Antiguo Testamento con la palabra de Dios? Bueno, vemos la manera en que David fue inspirado para escribir los salmos. Segunda de Samuel 23, 1 y 2 dice: estas son las últimas palabras de David. Declara David, el hijo de Isaí, y declara el hombre que fue exaltado, el ungido de Dios de Jacob, el dulce salmista de Israel: el Espíritu del Señor habló por mí y su palabra estuvo en mi lengua. Ahí vemos que la palabra de Dios inspirada que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento es obra del Espíritu Santo. Hermanos, hay muchas referencias más a la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, pero vemos algo que es repetitivo. Y es que por lo general la obra del Espíritu en el Antiguo Testamento era de manera esporádica, selectiva y externa. Esporádica, selectiva y externa. Los profetas en sí anhelaban días mejores. Esto lo vemos específicamente Moisés en Números 11:29, donde dice lo siguiente: pero dos hombres, esta es la historia de cuando habían unos hombres profetizando y vino Josué a darle la queja a Moisés, y esto es lo que sucede. Pero dos hombres habían quedado en el campamento, uno se llamaba Eldad y el otro se llamaba Medad, y el Espíritu reposó sobre ellos. Ellos estaban entre los que se habían inscrito, pero no habían salido a la tienda, y profetizaron en el campamento, y un joven corrió y avisó a Moisés: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud: Moisés, Señor mío, deténlos. Pero Moisés le dijo: ¿tienes celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Había una esperanza de Moisés de que el Espíritu no solamente operara de manera esporádica, selectiva y externa, como estaba operando en el Antiguo Testamento, sino que él tenía una esperanza donde cada persona iba a tener el Espíritu Santo. Moisés anhelaba el día en que todo el pueblo de Dios poseería el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Significa esto? Pregunta. ¿Que los creyentes del Antiguo Testamento no poseían el Espíritu Santo o el Espíritu? ¿Los creyentes del Antiguo Testamento poseían el Espíritu de Dios? Bueno, para responder esas preguntas, el Antiguo Testamento nunca hace referencia al Espíritu Santo morando en los creyentes. El lenguaje de morada es un lenguaje de pacto. El lenguaje de la presencia de Dios, la morada, la presencia de Dios. Es algo relacional que nos lleva de vuelta a lo que es el jardín del Edén. Pero en el Antiguo Testamento, la morada de Dios no es interna en cada persona, es externa en el tabernáculo. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos cómo Dios empodera con su espíritu a personas específicas para tareas específicas. No todos por igual y no todos indefinidamente. Un ejemplo de esto es la manera en que David le clama al Señor: no apartes de mí tu Santo Espíritu, en el Salmo 51. Así que la obra del Espíritu en el Antiguo Testamento estaba predominantemente reservada para líderes, profetas, sacerdotes y reyes para tareas específicas. Ahora,
¿Ustedes creen que en el Antiguo Testamento vemos la esperanza que tenía Moisés de que el pueblo de Dios, todo el pueblo de Dios iba a tener el Espíritu de Dios? ¿Creen que en el Antiguo Testamento hay otras indicaciones de esa esperanza que tenía Moisés? La respuesta es sí. Estos textos no están en su bosquejo, ahora es para que usted apunte. ¿Okay? Ezequiel 36, 25 al 27. Ezequiel 36, 25 al 27. Porque estos son profecías del nuevo pacto, que hacen referencia al nuevo pacto, que era la esperanza de Moisés en Números 11, 29. Primero Ezequiel 36, 25 y 27. El segundo es Joel 2, 28 al 32. Y el tercero, Jeremías 31, 34, 33 y 34. Comienzo con Ezequiel 36. Para que veamos la señal en el Antiguo Testamento de que se cumpliría la esperanza que tenía Moisés. Dice el profeta Ezequiel: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obras. Vemos la obra del Espíritu Santo, de la cual anhelaba Moisés, siendo aquí profetizada o siendo validada en cierta manera por el profeta Ezequiel. Lo vemos también en el profeta Joel. Dice, y después, verso 28 al 32, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Vemos ahí, será derramado el espíritu, el cual anhelaba o esperaba Moisés. No solamente eso, sino también que vemos algo bien interesante en Jeremías 31, versos 33 y 34, donde dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Estas son las promesas del nuevo pacto que fueron hechas por los profetas. ¿Okay? Vemos la manera en que el Espíritu Santo ha estado operando, llevando a la aplicación lo que es el decreto de Dios mismo. Vemos que está apuntando al Mesías, y luego va a ser más evidente en el Nuevo Testamento, y vemos que opera de manera trinitaria. ¿Okay? Ahora, la meta va a ser tratar de cubrir por lo menos el comienzo del cumplimiento de estas promesas en la persona de Jesucristo. Los versos que acabo de mencionar, Jeremías, Ezequiel y Joel, muy probable que no me dé tiempo de expandirlo, pero el hermano Michael se encargará de hacerlo la semana que viene, si no me da tiempo.
¿Okay? Ahora vamos a la obra del Espíritu Santo o al comienzo del cumplimiento de estas promesas en la persona de Jesucristo. Cuando nosotros volvemos al Nuevo Testamento, la comprensión de la persona y obra del Espíritu Santo empiezan a tener más claridad. En el Nuevo Testamento podemos ver más claridad de la obra del Espíritu Santo. Podemos rastrear la obra del Espíritu Santo en Cristo específicamente en 3 etapas. La primera en la concepción. En Lucas 1:35, miren lo que sucede aquí. Y esto es bien interesante. Lucas 1:35 dice, el ángel les respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Acuérdese de esa palabrita, te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí vemos el Espíritu Santo que iba a venir ¿sobre quién? Sobre María. Todavía en cuestión de operación, aunque ya estamos en el Nuevo Testamento, en operación todavía funciona como el Antiguo Testamento, porque todavía Cristo no ha resucitado, no ha ido a la cruz, no ha vivido. Entonces, esa palabra que le dije que se acordaran, te cubrirá, dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá. Esta palabra cubrir, cuando se traduce en la traducción griega en el Antiguo Testamento, hace referencia a la nube de la gloria de Dios que cernía sobre el tabernáculo. La gloria de Dios que cubría el tabernáculo es la palabra utilizada por el ángel para decir la manera en que el Espíritu Santo vendría sobre ella y el poder del Altísimo la cubriría. Súper interesante, porque Lucas dice que el nuevo templo prometido del Antiguo Testamento es Cristo. Por eso es que dice la palabra específicamente en el libro de Juan. Cuando nosotros vamos a Juan capítulo 1, en el principio ya era el verbo, y el verbo, al principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Cuando vamos al verso 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra ahí es tabernaculizó, o hizo presencia, morada, no de manera externa, sino de manera interna. Jesucristo es la gloria prometida del Padre que mora con su pueblo. Entonces vemos esa obra del Espíritu Santo y esa promesa de los profetas del Antiguo Testamento comenzándose a cumplir, aclarando el panorama de la obra redentora de Dios por medio primero de la concepción. También lo vemos de una manera específica en la unción bautismal. Lo vemos en la concepción, también lo vemos en el bautismo de Jesús. Mateo 3, 16, 17 dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y los cielos se abrieron en ese momento, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Hermanos, lo que nosotros vemos aquí, pudiéramos trazar la idea de que está sucediendo una repetición de lo que sucedió al principio en el Antiguo Testamento, pero al revés. Vean la repetición del éxodo en reversa. Repetición del éxodo en reversa. A diferencia de Israel, Jesús no entristeció al Espíritu en las peregrinaciones del desierto. ¿Qué sucede después que Jesús es bautizado? ¿Hacia dónde el Espíritu lo dirige? Al desierto. ¿Por cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel en el desierto? 40 años. Entristecen al Espíritu Santo una y otra vez. ¿Cuánto tiempo está Jesús en el desierto? 40 días. ¿Jesús entristece al Espíritu? No, al contrario. Hay una repetición, pero en reversa. Lo que no hizo el pueblo, eso es lo que está haciendo Jesús.
Jesús, lleno del Espíritu, caminó hacia territorio enemigo en el desierto para enfrentar a Satanás y ser tentado durante 40 días y 40 noches. Él lucha por su pueblo y gana. Ahora, no solamente es una repetición del Éxodo en reversa, también vemos una repetición del Edén en reversa. Veamos. Él es bautizado. Ahí vemos la obra trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo en acción. Y el Espíritu dirige a Jesús al desierto. ¿A qué? A ser tentado por Satanás. En el desierto a ser tentado por Satanás. Hubo otra tentación que no fue en un desierto, fue en un jardín perfecto. Repetición al reversa. Satanás tienta ¿a quién? Al segundo Adán, como lo hizo con el primer Adán. Pero el segundo Adán, contrario al primer Adán, tiene éxito porque no cae en la tentación de Satanás. Después de derrotar a Satanás, Jesús le dice, vete, Satanás, y el diablo huye. No es de extrañar que Jesús infundiera miedo cuando Él se enfrentaba o cuando los demonios sentían la presencia de Jesús una vez Él comienza su ministerio. Hermanos, lo que vemos es que todo el efecto del pecado causado en Génesis 3 se está reversando por medio de la obra de Jesucristo operada por el Espíritu Santo. Los primeros días del ministerio de Jesús nos recuerdan que en Cristo el cristiano lucha desde una posición de victoria y solo peleamos esta batalla por el poder del Espíritu de Dios en nosotros. Pendientes a Romanos 8, que va a ser las próximas semanas. Ahora, pasemos a la siguiente obra del Espíritu en Cristo. Y es, primero dije, la concepción, luego su bautismo, ahora la resurrección. La resurrección y ascensión de Jesús. La tercera etapa de la obra del Espíritu en Cristo comenzó con la resurrección y ascensión de Jesús. Esto lo vemos en Romanos 1:4, donde dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios en un acto de poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos también en 1 de Pedro 3:18. Entonces, vemos que Jesús experimentó la llenura del Espíritu Santo sin límites, sin medida, como aparece en Juan 3:34. En resumen, la Biblia nos enseña que gran parte de lo que Jesús hizo fue debido a la obra del Espíritu Santo en Él. Su concepción, su bautismo, su resurrección, su ascensión, estas cosas fueron hechas en el poder del Espíritu en Jesús. Hermanos, esta dinámica de la repetición en reversa la vamos a seguir viendo un poquito más adelante, pero quiero pasar tiempo en oración. ¿Okay? Entonces, vamos a parar hasta aquí y entonces continuar lo que es la obra del Espíritu en el cristiano. Ya vimos la obra del Espíritu en el Antiguo Testamento, ya vimos cómo se comienza a cumplir en la persona de Cristo. Y ahora, la semana que viene, vamos a ver cómo la obra del Espíritu Santo se empieza a ver en el cristiano. Y vamos a ver varias cositas, cómo se cumple específicamente esa profecía de Joel capítulo 2, y esa profecía de Ezequiel 36, y esa profecía de Jeremías 31. Hermanos, cuando el profeta Moisés sube el monte Sinaí, cuando él desciende con una ley escrita en piedra. Pero cuando Cristo fue ascendido a los cielos, descendió el Espíritu Santo, quien escribe su ley en nuestros corazones. Tenemos el Espíritu Santo de Dios con nosotros. ¿Okay? Vivamos cada día reconociendo la obra del Espíritu Santo, que ni por medio
ni por media fracción de segundo pensemos ni actuemos como que nuestra vida cristiana depende de nosotros mismos, sino que cada esfuerzo y cada cosa que hagamos, lo hagamos conscientes de que lo estamos haciendo gracias al poder del Espíritu Santo que habita en nosotros, gracias a la obra de Cristo que fue decretada por el Padre. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú eres fiel, soberano, poderoso, eterno, y te ha placido, Señor, que vivamos en este tiempo donde tenemos, Señor, la esperanza que anhelaba solamente el profeta Moisés. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a cada día darnos cuenta y conocer más tu obra, regocijarnos en tu obra en nuestras vidas. Ayúdanos a crecer y ayúdanos a darte gloria y honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.